El viento lamía las cumbres de las sierras grandes, silbando entre los espinillos y los molles. Las hojas de los tordillos se daban vuelta al unísono, creando una marea plateada que ondulaba bajo el sol cordobés. El aire en la altura, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, era filoso y puro, pero lo que llenaba los pulmones de la general de brigada Catalina Rojas era una ráfaga de helada serenidad. Con cada bocanada, sentía que el vaho tóxico de Buenos Aires, junto con los residuos de reuniones tensas y decisiones burocráticas, se disolvía. Para ella, la montaña no era un simple lugar de descanso en sus vacaciones, era un santuario. Un lugar para ponerse a prueba, para recalibrar la mira de su espíritu desordenado. Sin el uniforme, con su rostro de líneas firmes y su físico tonificado, nadie adivinaría que había cruzado la barrera de los 45. Pero con el uniforme de combate puesto y la estrella solitaria de general brillando en su hombro, su mirada adquiría una profundidad y una dureza que ninguna arruga podía igualar. Era una pieza clave en el Estado Mayor del Ejército Argentino, específicamente en el área de operaciones especiales, las misiones más secretas y letales. Su nombre era una leyenda susurrada en los cuarteles, la primera mujer en comandar un equipo de la Compañía de Comando 601, una figura que inspiraba un respeto gélido. Pero aquí, en la escarpada senda del Champaquí, no era más que una pequeña parte de la naturaleza. No se apoyaba en bastones de trekking. Prefería sentir el terreno directamente con las suelas de sus borceguíes, usar sus brazos para equilibrarse y desafiar la gravedad únicamente con la fuerza de sus muslos entrenados. Su respiración era tan regular y silenciosa que el límite entre la inspiración y la expiración parecía desvanecerse. Sus ojos escaneaban simultáneamente 10 metros hacia adelante y 100 a la redonda. Las huellas casi imperceptibles de un zorro en el polvo, la forma en que un arbusto de peperina se mecía con la brisa, el lejano canto de una calandria. Sus sentidos, embotados por el ruido de la ciudad, parecían querer compensar el tiempo perdido, absorbiendo cada señal de la vida silvestre. Faltaban 300 metros para la cumbre. El último tramo, el más empinado. La pendiente se agudizó y su ritmo cardíaco aumentó ligeramente. Fue entonces cuando la sinfonía serena de la montaña fue interrumpida por una nota discordante. Un grito agudo, seguido del sonido sordo y seco de algo, o alguien, golpeando el suelo. Los pies de Catalina se detuvieron en seco. Su ceño se frunció casi imperceptiblemente. Podría haber sido una broma entre excursionistas, pero la malicia que impregnaba el sonido era demasiado palpable, demasiado densa. Se agachó instintivamente. El sonido provenía de una zona rocosa donde el sendero hacía una curva. En lugar de seguir el camino, se desvió con la agilidad de un puma, usando las rocas y los árboles como cobertura para acercarse al origen del ruido. Sus pasos eran casi inaudibles, sus borceguíes militares, de diseño especial, estaban hechos para minimizar el crujido de las hojas secas. En el momento en que el claro se abrió ante ella, sus ojos se entrecerraron. 3 o 4 hombres rodeaban a un anciano. No parecían excursionistas. Llevaban ropa de trekking cara, sí, pero la forma en que la vestían, su actitud, chocaba violentamente con la paz del entorno. Los tatuajes de dragones y serpientes se retorcían en sus antebrazos y cuellos, y en sus rostros curtidos se dibujaba una sonrisa despreciable. «Dale, viejo, te lo estamos diciendo por las buenas. Larga todo lo que tenés en los bolsillos», dijo uno de ellos, un hombre corpulento que parecía el líder, riéndose con sorna. «Este cerro es territorio del patrón. ¿O te parece mucho pagar un peaje para caminar?». El que hablaba era Marcos Torres, apodado El Chueco, un conocido matón de la zona, puntero de una banda de delincuentes que respondía a intereses más oscuros en la región. A sus pies, la vieja mochila del anciano estaba abierta, su contenido esparcido por el suelo, un termo, un mate, un paquete de bizcochos y una libreta gastada. El anciano tenía el labio partido y sangraba, pero su mirada no se había quebrado. Su ropa de montaña raída y su aspecto humilde no ocultaban la dignidad en su espalda encorvada, una rectitud forjada por toda una vida de esfuerzo. «Ladrones, sinvergüenzas. ¿Desde cuándo esta montaña es de ustedes?»,
¿No les da vergüenza patotear a un viejo entre tantos? El abuelo se puso picante. Parece que no entendió nada, dijo otro de los matones, agarrando al anciano por el cuello de la campera. El cuerpo del hombre fue arrastrado sin resistencia. En ese instante, las pupilas de Catalina se enfriaron hasta volverse de hielo. Odiaba la violencia, pero aborrecía especialmente la violencia cobarde contra los débiles. Era la antítesis de la razón por la que se había convertido en soldado. Sintió como si un interruptor se activara dentro de ella. La Catalina Rojas que había venido a disfrutar de sus vacaciones desapareció, y en su lugar quedó la general de brigada del Comando de Operaciones Especiales. Analizó la situación. 4 enemigos. Todos de complexión robusta, pero sin entrenamiento profesional. Eran simples matones callejeros, armados solo con su fuerza bruta y su malicia. No veía armas de fuego, pero en la montaña, una piedra o una rama podían convertirse en un arma letal. La principal variable era la seguridad del anciano. Una intervención precipitada podría ponerlo en mayor peligro. «Soltame, guacho», gritó el viejo, luchando con sus últimas fuerzas, pero fue inútil. El puño de uno de los matones voló hacia su rostro. Catalina no pudo esperar más. Salió de su escondite, pero no se lanzó a lo loco. Abrió la boca y su voz, aunque no era fuerte, fue lo suficientemente cortante y firme como para atravesar el aire de la montaña. Hasta ahí. Las 4 cabezas se giraron hacia ella al mismo tiempo. En sus ojos, primero hubo sorpresa, luego curiosidad, finalmente, un desprecio teñido de lascivia. Aunque llevaba uniforme de combate, una gorra con la visera baja ocultaba su rango y sobre todo, era una mujer. El chueco Torres hizo una seña a su secuaz para que soltara al viejo y se acercó a ella con una sonrisa lasciva. «Opa, ¿qué hace una preciosura como vos tan solita por acá? No porque te pongas esa ropita de milico te vamos a tener miedo, ¿sabes? Estamos en medio de un asunto importante, así que mejor seguí tu camino, muñeca». «Suelten a ese hombre», la voz de Catalina era neutra, desprovista de emoción. Fría y lisa como el acero pulido. Esa calma fue precisamente lo que irritó a Torres. «¿Qué? Esta mina me está dando órdenes a mí». Dio un paso más hacia ella. Un olor rancio a sudor y perfume barato llegó hasta Catalina. Ella no parpadeó. Su mirada escaneaba rápidamente los ojos de Torres, su cuello, su clavícula, la posición de sus manos. Un instinto grabado a fuego en sus huesos, identificando amenazas potenciales y puntos vitales vulnerables al mismo tiempo. No es una orden. Es una advertencia. Una advertencia. Ja. Torres soltó una carcajada incrédula. Sus hombres lo imitaron, rompiendo por completo la paz de la montaña. Sus risas vulgares resonaron en el aire. «Vos sabés con quién te estás metiendo, pendeja. ¿Querés que te enseñe lo jodido que es este mundo? ¿O preferís una lección más personal?» La mano de Torres se extendió hacia el hombro de Catalina. Justo antes de que sus dedos tocaran la tela áspera de su uniforme, el tiempo pareció ralentizarse. Lo que cruzó por los ojos de Catalina no fue ira ni miedo. Fue el cálculo frío de un depredador que analiza y descompone a su presa. Supo que sus vacaciones habían terminado. Y presintió que, después de mucho tiempo, volvería a oler la sangre de un combate real, no de un entrenamiento. El viento que había estado barriendo la cumbre se detuvo de repente. Era la calma que precede a la tormenta. La mano de Marcos, el chueco, Torres estaba a punto de posarse en el hombro de Catalina. Apenas tuvo tiempo de sentir la textura rugosa del uniforme de combate antes de que el cuerpo de ella reaccionara. Catalina retrocedió medio paso mientras giraba ligeramente su torso. La mano de Torres se encontró con el aire. Su cuerpo, habiendo perdido el objetivo, se desequilibró mínimamente hacia adelante. Fue una fracción de segundo, un instante imperceptible para cualquiera, pero para Catalina fue una eternidad.
Su mano derecha se disparó como un rayo. No era un puño. Sus dedos, extendidos con precisión quirúrgica, golpearon un punto vital en la cara interna de la muñeca de Torres, un nudo de vasos sanguíneos y nervios. ¡Ay! Un grito ahogado escapó de la boca del matón mientras la fuerza abandonaba su brazo. No podía entender qué había pasado. No sentía un hueso roto, pero una sensación terrible, como una descarga eléctrica, le paralizó todo el miembro. Pero el ataque de Catalina no había terminado. La misma mano que había golpeado su muñeca se deslizó para sujetar su brazo, y el cuerpo de ella giró como un trompo, metiéndose bajo su guardia. Con la otra mano, apoyó la articulación de su codo. El principio de la palanca. Con una fuerza que parecía imposible para su tamaño, torció el brazo de Torres hacia arriba. Un crujido espeluznante resonó en el aire y el cuerpo corpulento de Torres perdió el equilibrio, cayendo de bruces. ¡Ah! Gritó Torres, con la cara contra la tierra. Catalina ya estaba sobre su espalda, con una rodilla presionando con exactitud su nuca. La presión sobre las vértebras cervicales le provocó un dolor agudo que lo dejó sin aliento, arañando el suelo con desesperación. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los otros 3 matones observaban, estupefactos, como su jefe era neutralizado como si fuera un niño. ¿Qué carajo haces, yegua de mierda?, gritó uno de ellos, reaccionando finalmente, y se abalanzó sobre ella. Blandía una gruesa rama de árbol como un garrote. Catalina sintió el silbido del aire a su espalda. Sin quitar la rodilla del cuello de Torres para mantenerlo inmovilizado, simplemente giró la parte superior de su cuerpo. La rama pasó rozando su costado y golpeó el aire. El matón, sorprendido por haber fallado, quedó expuesto. Antes de que pudiera levantar la rama de nuevo, Catalina se impulsó del suelo y se puso de pie. Sus movimientos eran como los de una mariposa, ligeros, elegantes, pero con una fuerza de acero oculta. Se metió directamente en la guardia del hombre y con un movimiento rápido, le torció la muñeca de la mano que sostenía la rama. El palo cayó al suelo con un ruido sordo. Catalina lo atrapó en el aire. Sin dudarlo un instante, golpeó con el extremo de la rama el plexo solar del hombre. Un sonido hueco, ¡paf!, y el cuerpo del matón se dobló en 2 como una bisagra. Cayó de rodillas, vomitando bilis. Esta loca de mierda. Los 2 restantes atacaron al mismo tiempo. Uno lanzó un puñetazo de frente mientras el otro intentaba una patada lateral. Típico de una pelea callejera, más un manotazo de ahogado que un ataque coordinado. Catalina desvió el puñetazo frontal con la palma de la mano, usando la propia fuerza del atacante para hacerlo girar y usar su cuerpo como escudo. La patada que venía del costado impactó directamente en las costillas de su compañero. ¡Ah! Los 2 hombres chocaron entre sí y cayeron al suelo en una maraña de brazos y piernas. Catalina no desperdició ni ese breve instante. Con la rama que aún sostenía, golpeó con precisión y rapidez los plexos nerviosos en los hombros y muslos de los 2 hombres caídos. Los golpes apuntaban a puntos vitales, pero estaban calculados para no causar fracturas ni daños internos graves. Su objetivo era provocar un dolor paralizante e incapacitarlos temporalmente. Era la esencia de sus técnicas de sometimiento: el mínimo movimiento, el mínimo daño, el máximo efecto. Era su forma de controlar las letales habilidades que había perfeccionado durante décadas. El tiempo total para que 4 hombres robustos terminaran en el suelo, gimiendo de dolor, no había llegado a los 30 segundos. Apenas eran conscientes de lo que les había sucedido. Simplemente habían sido arrollados por una fuerza y una técnica abrumadoras. Catalina ni siquiera había alterado su ritmo de respiración. Tiró la rama al suelo y se acercó al anciano. «Señor, ¿se encuentra bien?». Su voz, a diferencia de antes, era suave. El anciano no parecía asustado ni sorprendido. Se limpió el labio partido con el dorso de la mano y miró a Catalina con ojos llenos de asombro, como quien ha presenciado un milagro. «Estoy bien. Señora militar,
¡Qué destreza la suya! Espere un momento, por favor. Tengo que terminar esto. Catalina asintió y se dirigió de nuevo a Torres, que seguía en el suelo, quejándose. Le sacó la billetera del bolsillo trasero y comprobó su documento. También tomó su celular. Marcos Torres, de la Banda del Zanjón, ¿verdad? ¿Vos quién carajo sos? ¿De dónde saliste?, preguntó Torres, mirándola de reojo a pesar del dolor. Sus ojos estaban llenos de miedo. En lugar de responder, Catalina usó el celular de él para llamar al 911. Puso el altavoz. 911, ¿cuál es su emergencia? Cerro Champaquí, cerca de la formación Roca del Sol. Ocurrió un asalto con violencia. Una víctima, un hombre mayor. 4 agresores, todos hombres adultos, actualmente neutralizados. Se solicita una patrulla de inmediato. Su voz era concisa y precisa, sin adornos. Al otro lado de la línea, el operador pareció desconcertado por un momento. Sí, señorita. ¿Podría darme su nombre y un número de contacto? Lo verificarán cuando lleguen al lugar. Y uno de los agresores es Marcos, el Chueco, Torres, puntero conocido en la zona. Asegúrense de que la comisaría local reciba bien el mensaje. Colgó la llamada unilateralmente. El rostro de Torres se puso pálido como el papel. Al escuchar su propio nombre, se dio cuenta de que esto no iba a terminar como una simple pelea callejera. Catalina se acercó a los otros matones caídos. Si alguno de ustedes se mueve 1 centímetro de aquí antes de que llegue la policía, se van a dar cuenta de que lo de recién fue solo una caricia. Su voz tenía una frialdad que congelaba. Los hombres, a pesar del dolor, asintieron aterrorizados. Volvió junto al anciano y recogió sus cosas, guardándolas de nuevo en la mochila. Con especial cuidado, sacudió el polvo de la vieja libreta y se la entregó. Lamento que haya tenido que pasar por este mal momento. El anciano tomó la libreta y negó con la cabeza. No. Gracias a usted estoy bien. Soy yo el que está agradecido. Pero esa habilidad que tiene no es común. ¿De qué unidad es usted? Catalina dudó un momento. No era necesario revelar su identidad. Pero en la mirada del anciano había algo más que simple curiosidad. Era una mirada profunda, de reconocimiento, que solo podía tener alguien que había pasado muchos años en el ejército. Solo soy una soldado que sirve a la patria. Mientras decía eso y se ajustaba la gorra, el sonido débil de una sirena comenzó a oírse desde el pie de la montaña. La policía se movía más rápido de lo esperado. Sin embargo, en lugar de alivio, la sirena le provocó a Catalina una nueva sensación de tensión. Era normal una respuesta tan rápida, incluso habiendo mencionado el nombre de Torres. ¿O era esta la señal del comienzo de otro problema? Sus instintos rara vez se equivocaban. Y en este momento, su instinto le susurraba que este incidente estaba lejos de terminar. El sonido de la sirena se hacía cada vez más fuerte, mezclado con el ruido forzado del motor de un patrullero que subía por el sinuoso camino de montaña. Catalina cerró los ojos por un instante, concentrándose en el sonido. Eran 2 vehículos, una camioneta 4x4 de la policía y una furgoneta sin insignias. Eso significaba que venían al menos 5 o 6 personas. Una respuesta desproporcionada para un simple reporte de asalto. ¿Sería porque mencionó el nombre de Torres? ¿O había otra razón? Poco después, aparecieron los policías, sudorosos y jadeantes. A la cabeza iba un hombre de mediana edad, con una panza prominente que se asomaba bajo una campera holgada. Su cara brillaba de grasa y una barba desprolija le cubría la mandíbula. Resoplando, echó un vistazo rápido a la escena. Sus ojos pasaron por los hombres de Torres caídos en el suelo, luego por Catalina y finalmente por el anciano. Pero su mirada, en lugar de detenerse en la víctima, se fijó mucho más tiempo en Marcos Torres.
Y las primeras palabras que salieron de su boca convirtieron las sospechas de Catalina en certeza. Marquitos. ¿Qué quilombo es este? ¿Qué haces tirado ahí? El hombre de mediana edad corrió hacia Torres y lo ayudó a levantarse. El apodo amistoso, Marquitos, era algo impensable en la relación entre un policía y un delincuente. Los policías más jóvenes que lo seguían se quedaron parados, sin saber qué hacer, mirando de reojo a su superior. Torres, a pesar del dolor, mostró una expresión de alivio y rabia al verlo. Comisario Ortiz. Menos mal que llegó. Esta loca apareció de la nada y nos cagó a palos. Era el comisario Ortiz, jefe de la Brigada de Investigaciones de la policía local. Mientras ayudaba a Torres a ponerse de pie, miró a Catalina con hostilidad. Sus ojos estaban llenos de recelo y fastidio. ¿Usted quién es? ¿Fue usted la que les hizo esto? Su tono no era el de alguien que se dirige a la persona que llamó a la policía, sino el de un interrogador frente a un sospechoso. Yo fui quien hizo la denuncia. Estos hombres estaban agrediendo y tratando de robarle a este señor. Fue en defensa propia y de un tercero, respondió Catalina con calma. Pero Ortiz pareció no escucharla. Miró de reojo al anciano, que se mantenía en silencio con el labio hinchado. A ver, abuelo, ¿es verdad lo que dice esta mujer? ¿Esta gente lo estaba molestando? El anciano no podía creerlo. Se suponía que un policía debía defender a la víctima y arrestar a los agresores, pero este tipo estaba claramente protegiéndolos. Claro que es verdad. Esos tipos me pegaron y me quisieron robar. Si no fuera por esta señora militar, no sé qué hubiera pasado. Y usted, que es policía, es lo único que tiene para decir. A pesar de la protesta del anciano, Ortiz ni se inmutó. Al contrario, puso una cara de fastidio. Mire, viejo, las declaraciones las va a hacer después en la comisaría. Primero vamos a aclarar la situación. Por más que haya habido una pelea, dejar a 4 personas así es exceso de legítima defensa. A ver, señorita, su documento. Ortiz señaló a Catalina con la barbilla. Era una investigación descaradamente parcial. Uno de los policías jóvenes, que estaba detrás, no pudo contenerse y habló en voz baja. Jefe, pero... Primero tendríamos que tomarle declaración a la víctima, asegurar la evidencia. Cállate la boca, pendejo. Yo sé lo que hago. Vos andá a sacar fotos, le gritó Ortiz, cortándolo en seco. El joven policía, intimidado, cerró la boca. La escena dejaba muy en claro cómo funcionaban las relaciones de poder en ese lugar. Catalina observó a Ortiz fijamente. En su mirada, su tono, cada uno de sus gestos, se olía un hedor a corrupción. Esto no era una simple vista gorda. Iba más allá de aceptar un soborno de vez en cuando. Esto era una simbiosis, un sistema en el que ambos lados trabajaban juntos. Podía imaginarse perfectamente el nivel de seguridad ciudadana en esa región. No puedo presentar mi identificación, dijo Catalina con firmeza. La identidad de un militar, especialmente alguien en su posición con misiones de carácter reservado, no podía ser expuesta a la ligera. ¿Qué? ¿Se niega a identificarse? Usted sabe que eso es resistencia a la autoridad. Miren a esta. Se hace la guapa. Puedo arrestarla ahora mismo como sospechosa de agresión. Ortiz levantó la voz, como si hubiera estado esperando esa oportunidad. Su plan era claro, darle la vuelta a la situación, culpar a Catalina y cerrar el caso. Una sonrisa miserable apareció en los labios de Torres. Hágale caso, comisario. Esta se cree Rambo porque tiene ropa de milico. Hay que cortarle las ínfulas de raíz. La situación empeoraba por momentos. La autoridad que debía impartir justicia estaba podrida, y los criminales, bajo su protección, se envalentonaban. Catalina se dio cuenta de que hablar con ellos era inútil. El lenguaje que entendían no era el de la ley o la razón. Era el de la fuerza.
Lentamente, sacó su celular del bolsillo y presionó el botón de grabar. La luz roja parpadeó. A partir de este momento, estoy grabando el accionar ilegal del comisario Ortiz, de la Brigada de Investigaciones, por abandono de persona, abuso de autoridad, encubrimiento y amenazas. El rostro de Ortiz se tensó. Trató de disimular su nerviosismo con una tos forzada. ¿Qué está haciendo? Eso es ilegal, derecho a la imagen y... El derecho a la imagen no aplica a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Y yo estoy recolectando evidencia para denunciar su accionar delictivo. Continúe, por favor. Iba a arrestarme. ¿Bajo qué cargos? La voz de Catalina era fría como una cuchilla de hielo. Su mirada ya no veía a Ortiz como un simple policía corrupto. Veía a un enemigo. Un cáncer que carcomía los cimientos del Estado. Un enemigo interno que amenazaba a los ciudadanos que ella había jurado proteger. Ortiz vaciló. Instintivamente, supo que la mujer que tenía delante no era una persona común. El uniforme militar le preocupaba, pero lo que más lo intimidaba era su mirada inquebrantable y su lógica implacable. Miró de reojo a Torres, quien lo apuraba con la mirada. Ortiz sabía que si retrocedía ahora, perdería no solo su autoridad, sino que también pondría en riesgo sus negocios futuros. Decidió hacer una última bravuconada. Ustedes dos. Sáquenle el celular y pónganle las esposas. Queda detenida por resistencia a la autoridad. Bajo la orden de Ortiz, los dos policías más jóvenes se acercaron a Catalina a regañadientes. Sus caras mostraban duda y ansiedad. Ellos también sabían que la situación no era normal, pero no podían desobedecer una orden directa de un superior. Señora, por favor, colabore. Entregue el teléfono, dijo uno de ellos, con cautela. Catalina los miró por un momento. Vio en sus ojos el conflicto, la pequeña lucha de sus conciencias. Pero no podía retroceder. Ceder ahora sería rendirse ante la injusticia, y su honor como soldado no se lo permitía. Están a punto de cumplir una orden ilegal. Y la responsabilidad será enteramente suya. Fue su última advertencia. Uno de los policías estiró la mano para quitarle el celular. En ese instante, el cuerpo de Catalina se movió de nuevo. No fue un acto de violencia. Fue un movimiento fluido como el agua y rápido como el viento. Agarró la muñeca del policía, la torció suavemente para desviar su trayectoria y, al mismo tiempo, usó su cuerpo como barrera para mantener la distancia con el otro oficial. ¿Qué carajo están haciendo? ¿Redúzcanla de una vez?, gritó Ortiz, perdiendo el control. En ese momento, Torres, cegado por la ira, se abalanzó sobre ella. Quería devolverle la humillación sufrida y la atacó por la espalda, lanzando un puñetazo. Morite, yegua. Pero Catalina parecía tener ojos en la nuca. Empujó al policía hacia un lado y se dio vuelta. Su pierna se disparó y su bote impactó con una precisión milimétrica en el abdomen de Torres. No fue una patada cualquiera. Fue una técnica de las fuerzas especiales, concentrando todo el peso de su cuerpo en el ángulo más eficiente. ¡Guau! El cuerpo macizo de Torres se dobló como una hoja de papel y salió despedido hacia atrás. Cayó al suelo y se quedó ahí, jadeando como un sapo. El impacto fue tan brutal que probablemente le había roto varias costillas. Un silencio sepulcral se apoderó de la escena. Los policías estaban paralizados. La mandíbula de Ortiz parecía a punto de desencajarse. Acababa de darse cuenta de que estaba tratando con un monstruo. Catalina recuperó el aliento sin esfuerzo y miró fijamente a Ortiz. Sus ojos parecían decir, ahora es tu turno. El olor a corrupción que impregnaba la montaña comenzaba a mezclarse con el olor a sangre. Y esto era solo el preludio de la caída de una red mucho más grande. Hubo un silencio denso. De la boca abierta de Ortiz no salía sonido alguno. Sus ojos saltaban, aterrorizados,
entre el cuerpo convulsionado de Torres en el suelo y la figura inmóvil de Catalina, que lo miraba fijamente. Un sudor frío le recorrió la espalda. El aire fresco de la sierra se sentía extrañamente gélido. Comprendió que había cometido un error irreversible. La mujer que tenía enfrente no era como los otros a los que había intimidado, a los que podía comprar con un poco de guita y amenazas. Catalina caminó lentamente hacia ahí. El sonido de sus borceguíes sobre la tierra seca resonaba con una claridad ominosa. Pasó junto a los jóvenes policías petrificados y se detuvo justo delante de Ortiz. Comisario Ortiz, su voz era baja y tranquila, pero el peso que contenía era como el de un trueno. Acaba de tirar por la borda el honor de la policía de la provincia de Córdoba. Abandono de persona, abuso de autoridad, encubrimiento de un delincuente e intento de arresto ilegal de un ciudadano inocente. Todo está grabado en mi celular. Ortiz tragó saliva. Su mente era un caos. Necesitaba arreglar la situación como fuera, pero no se le ocurría cómo. Intentó aferrarse a la última pizca de autoridad que le quedaba. Usted. ¿Usted quién carajo es? Por más que sea quien sea, un civil no puede usar la violencia contra un policía en funciones. ¿Civil? Catalina dejó escapar una pequeña risa, una mezcla de desprecio y lástima. Lentamente, se agachó, fingiendo atarse los cordones de sus borceguíes. Y al levantarse, se quitó la gorra que llevaba encasquetada. Bajo la luz del sol, su rostro y sus hombros quedaron al descubierto. El pelo sudado se le pegaba a la frente, pero lejos de parecer desaliñada, su imagen irradiaba una fiereza casi animal. Y entonces, los ojos de Ortiz se clavaron en la estrella plateada que brillaba, nítida, sobre su hombro. Una estrella. General de brigada. Las pupilas de Ortiz temblaron como si estuviera sufriendo un terremoto. Su cerebro no podía procesar la información. ¿Una general? ¿Una mujer general? ¿Tan joven? Era imposible. Pero la estrella en su hombro era una realidad innegable. Los policías más jóvenes, detrás de él, soltaron un jadeo de asombro. Se cuadraron de inmediato, adoptando una postura rígida. El poder en la escena había cambiado de manos en un instante. Catalina miró el rostro petrificado de Ortiz y dijo en voz baja y clara: General de brigada Catalina Rojas, del Ejército Argentino. En el momento en que su nombre y su rango salieron de su boca, Ortiz sintió que las piernas le flaqueaban. ¿General de brigada? La mujer a la que había llamado muñeca, a la que había insultado y a la que había intentado arrestar, era una general del ejército. Se sintió como una hormiga ante una luz. A partir de este momento, declaró esta área zona bajo control militar. ¿Qué? General, ¿qué está diciendo? Tartamudeó Ortiz. Control militar eran palabras que le sonaban extrañas y amenazantes. El incidente de violencia ocurrido aquí no es un simple caso penal. Se han detectado indicios de connivencia entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad locales, lo cual constituye una grave amenaza a la seguridad interior. Por lo tanto, en virtud de las facultades que me confiere el Comando de Operaciones Especiales, y ante la flagrancia del delito, suspendo la jurisdicción de la comisaría local e incauto la investigación. La voz de Catalina era fluida y autoritaria. Lo que estaba diciendo bordeaba el abuso de poder, ignorando los procedimientos legales. Pero en ese momento, su rango y su carisma arrollaban cualquier objeción. Sacó su propio comunicador satelital. Tigre, aquí Pantera. ¿Me recibe? Tras un breve ruido de estática, una voz respondió por el comunicador. Pantera, aquí Tigre. Fuerte y claro. Declare situación de emergencia. Envíe un equipo de la Gendarmería Nacional a mi posición de inmediato. Contacte la División de Asuntos Internos de la Policía Federal y solicite una auditoría urgente sobre el comisario Ortiz de la Policía de Córdoba. Cargos: abandono de deberes y encubrimiento. Además,
notifique al Ministerio de Defensa para iniciar los procedimientos para transferir este caso a la justicia militar como crimen conexo. Repito, es una orden. Catalina vomitó las órdenes sin dudar. Las palabras que salían de su boca, Gendarmería Nacional, Asuntos Internos, Ministerio de Defensa, fueron como dagas de hielo que se clavaron en el corazón de Ortiz. El problema se estaba magnificando a una escala que nunca podría haber imaginado. Sintió que no solo su carrera policial, sino el resto de su vida, estaban a punto de terminar. General. General, por favor, hubo un malentendido. Fue un error de juicio, yo. Por favor, un poco de consideración. Ortiz suplicó, a punto de arrodillarse. Su arrogancia de hacía unos minutos se había evaporado. Catalina lo miró con frialdad. ¿Consideración? Por culpa de policías corruptos como usted, los ciudadanos honestos que creen en la ley y la justicia sufren. Tenerle consideración a usted sería una traición a la patria. Apartó la mirada de Ortiz y se dirigió a los jóvenes policías paralizados. Ustedes. Esposen a esos delincuentes y preserven la escena del crimen hasta nueva orden. Y vigilen al comisario Ortiz. Que no use ningún dispositivo de comunicación. Sí, mi general. Respondieron los jóvenes al unísono, sin dudar. Rápidamente, se acercaron a la banda de Torres y los esposaron. Ortiz se dejó caer al suelo, abatido. Mientras la situación se normalizaba, el anciano, que había observado todo en silencio, se acercó a Catalina. En sus ojos había un profundo respeto, pero también una especie de vacilación. Mi general, dijo, inclinando la cabeza en una profunda reverencia. Catalina lo miró con extrañeza. Señor, por favor, no tiene que hacer eso. No, mi general. Discúlpeme por no haberla reconocido. El anciano sacó de su bolsillo una billetera gastada y le mostró una credencial. En ella se leía, suboficial mayor, retirado, Aníbal Ferreira. Se estaba recriminando a sí mismo por no haber reconocido a un camarada, y encima, a una general. Así que fue suboficial mayor. No se preocupe, Ferreira. La culpa no es suya, yo no me identifiqué. Pero el nombre, Aníbal Ferreira, le sonaba familiar. Rebuscó en su memoria. Los nombres de incontables subordinados pasaron por su mente. Y de repente, un nombre brilló en su recuerdo. De las profundidades de su memoria emergió el sol abrasador de Haití y el olor a pólvora de una emboscada de hacía más de 10 años. Disculpe, ¿su hijo no se llamaba Javier Ferreira? Ante su pregunta, los ojos del anciano se abrieron de par en par. Sí. ¿Cómo sabe el nombre de mi hijo? El corazón de Catalina dio un vuelco. El cabo Javier Ferreira. El más joven de su equipo durante la misión de paz en Haití. El que, durante una emboscada, se había arrojado sobre ella para protegerla de una ráfaga, muriendo en el acto. Un nombre que llevaba grabado en el pecho como una medalla y una cicatriz. Yo era la jefa de la sección de Javier. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Con una mano temblorosa, tomó la de Catalina. Ah. Entonces usted es. Usted es la capitana Rojas de la que Javi hablaba siempre. Me contaron que hasta en su último momento, solo se preocupaba por usted. Un pesado silencio cayó entre ellos. Un silencio que cruzaba una década de tiempo y dolor. Nunca imaginó que se encontraría con el padre de su soldado caído de esta manera. Catalina le devolvió el apretón de manos y apenas pudo articular palabra. Yo tengo con Javier una deuda que nunca podré pagar. En ese mismo instante, Catalina entendió. Esto no era una simple coincidencia. Era el destino. Un presentimiento abrumador la recorrió. Quizás esta era la última misión que su soldado caído le había encomendado. Miró a Aníbal Ferreira y le preguntó. Pero, señor Ferreira, ¿qué hacía usted solo en una montaña tan inhóspita? El anciano se secó las lágrimas,
y una profunda preocupación ensombreció su rostro arrugado. En realidad, es por el hermano de Javi. El más chico. Es periodista, y vino a investigar algo por esta zona. Hace una semana que no sé nada de él. La mirada de Catalina se volvió afilada como un bisturí. El hermano de su soldado caído. Un periodista. Una semana desaparecido. Las piezas dispersas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen terrible. El peso de la estrella en su hombro se sintió más pesado que nunca. No era solo el peso de un rango. Era el peso de las personas que debía proteger y de una misión que debía cumplir. Desaparecido, dice. La voz de Catalina se cargó de una tensión afilada. Aníbal Ferreira bajó la cabeza. Sus hombros, antes erguidos, parecían haberse encogido. El viejo y recio suboficial había desaparecido, dejando solo a un padre aterrado ante la posibilidad de perder a otro hijo. Sí. Se llama Mateo. Yo quería que siguiera los pasos de su hermano, que fuera militar, pero él decía que quería pelear con una lapicera y se hizo periodista. Trabaja para un portal de noticias de investigación, La Lupa Digital. Ya destapó un par de casos grandes, se estaba haciendo un nombre. Hizo una pausa, su voz era una mezcla de orgullo y angustia. Hace una semana vino para acá. Me dijo que iba a investigar unos chanchullos de una constructora y temas de contaminación ambiental. Me advirtió que sería una investigación peligrosa, que si no me llamaba por unos días, que no me preocupara. Pero ya pasó más de una semana y no tengo noticias. Llamé al portal donde trabaja, pero me dijeron que se estaba moviendo por su cuenta, sin reportarse, y que no sabían dónde estaba. Hice la denuncia en la policía, pero como es un hombre adulto, lo tomaron como una simple averiguación de paradero y no le dieron bola. Mientras escuchaba, la mente de Catalina trabajaba a toda velocidad. Córdoba. Corrupción en la construcción. Contaminación. La banda de matones que acababa de encontrar. Y la policía corrupta. Todo se conectaba en una sola línea. El periodista Mateo Ferreira se había acercado demasiado a la verdad de esa enorme red de corrupción y, muy probablemente, había sido eliminado. ¿Sabe algo más específico sobre lo que su hijo estaba investigando? No mucho. Solo sé que tenía que ver con un gran proyecto de un resort de lujo que están construyendo por la zona. Una empresa llamada Constructora Austral S.A. es la que lo lleva adelante. Mateo había recibido un soplo de que estaban enterrando residuos tóxicos de forma ilegal en una mina abandonada que hay por acá cerca. Y me dijo que detrás de todo eso había políticos locales y la policía. Constructora Austral. Mina abandonada. Políticos. Las palabras clave se grabaron en la mente de Catalina. Esto no era un simple caso de corrupción. Era un cartel gigantesco que estaba pudriendo a toda la comunidad. Y la banda de Torres eran los peones, los que hacían el trabajo sucio en el nivel más bajo. El peaje que cobraban en la montaña no era solo para sacar unos pesos, era para vigilar y controlar el acceso de extraños a su territorio. Especialmente, a los caminos que llevaban a la mina. Catalina se acercó a Ortiz, que seguía sentado en el suelo, derrotado. Su sombra lo cubrió y él se encogió de miedo. Ortiz, ¿dónde hay una mina abandonada por aquí? ¿Una mina? No. No sé de qué me habla. La voz de Catalina se volvió gélida. Se agachó y lo agarró de la solapa de la campera. Era una acción que no correspondía a un general, pero en ese momento le costaba mantener la calma. El tiempo corría, y el hermano de su soldado caído podía estar debatiéndose entre la vida y la muerte. Te pregunté dónde está el lugar que vigilaban tus matones. ¿Conoces a un periodista llamado Mateo Ferreira? Desapareció hace una semana. ¿Ustedes lo agarraron? El rostro de Ortiz, mientras Catalina lo sujetaba, se puso a su lado. Negó con la cabeza desesperadamente. No. No, mi general, yo no sé nada.
Sé que los muchachos de Torres andan en cosas raras, pero no me dan detalles. Es la primera vez que escucho lo de un periodista desaparecido. Sus ojos estaban inyectados en terror, pero no parecía estar mintiendo. Probablemente él era solo un eslabón intermedio en la cadena, sin acceso a la información clave. Catalina lo soltó y se dirigió hacia Torres, que seguía gimiendo en el suelo. Se paró sobre él, con su bota junto a su cara. Torres, esta es tu última oportunidad, le susurró al oído. Su voz era un murmullo, pero contenía la frialdad de la muerte. ¿Dónde está el periodista Mateo Ferreira? ¿Lo tocaron ustedes? Si cantás todo, voy a considerar que se tenga en cuenta tu colaboración. Pero si te haces el vivo, te juro que no vas a volver a ver la luz del sol en tu puta vida. Y ya te diste cuenta de que puedo cumplirlo. El cuerpo de Torres temblaba sin control. Sabía que la mujer no estaba blufeando. Había sentido en su propio cuerpo que ella era capaz de cumplir cada una de sus palabras. Dudó un instante. Delatar a la organización era una traición, y la paga era la muerte. Pero lo que le esperaba de inmediato parecía ser un infierno aún peor. Al periodista. No lo tocamos nosotros, logró decir. Entonces, ¿quién fue? ¿Dónde está? Hace unos días. Vino una orden de arriba. Que un periodista andaba husmeando en el tema de los residuos, que había que callarlo. Mis pibes lo siguieron, pero el tipo se avivó y se metió para el monte, acá en el Champaquí. Lo teníamos casi acorralado cuando aparecieron otros tipos. Eran más profesionales que nosotros. Vestidos de negro, con la cara tapada, parecían mercenarios, ¿entendés? Ellos se llevaron al periodista y a nosotros nos dijeron que nos abriéramos. Que era su zona y que no nos metiéramos más. Mercenarios. El ceño de Catalina se frunció aún más. El asunto se complicaba. La intervención de mercenarios profesionales indicaba que quien estaba detrás de todo esto tenía un poder inmenso. ¿Qué zona es esa? ¿La mina abandonada? Torres asintió. Sí. La vieja mina de tungsteno que está en la ladera del cerro. Ahora es propiedad de Constructora Austral. El periodista debe estar ahí. No sé si vivo o muerto, pero está ahí. Con la información en su poder, Catalina volvió a tomar su comunicador. Tigre, aquí Pantera. Cambio de situación. Se confirma posible secuestro de un civil, periodista, retenido en la mina de tungsteno abandonada en el Cerro Champaquí. La misión cambia a rescate de rehenes. Recibido, Pantera. Pero la unidad de gendarmería tardará al menos 1 hora en llegar a su posición. Espere a los refuerzos. Negativo. La vida del rehén puede estar en peligro inminente. Entraré sola. Cuando la unidad arribe, que aseguren el perímetro de la mina y corten todas las vías de escape. Es una orden. Catalina cortó la comunicación. Era una decisión temeraria. Entrar sola, sin conocer el número de enemigos ni su armamento, era casi un suicidio. Pero no podía dudar. Cada minuto, cada segundo, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para Mateo Ferreira. Y en su mente, veía el rostro de su soldado caído, Javier. No podía permitir que su hermano también se perdiera. Se dio vuelta para mirar a Aníbal Ferreira. Señor, le juro que traeré a su hijo de vuelta. Quédese aquí, en un lugar seguro. General, es demasiado peligroso ir sola. Estoy bien. Este es mi trabajo. Abrió su mochila y sacó un pequeño kit de supervivencia, una navaja táctica y una linterna frontal de alta potencia. Era todo el equipo que tenía. Se acercó a Torres una última vez para confirmar la ubicación exacta de la mina, dibujando un mapa mental del terreno. Cuando terminó, sin un atisbo de duda, se lanzó a correr en dirección a la mina. Su figura desapareció en la espesura del bosque en segundos, como si nunca hubiera estado allí.
Los que quedaron atrás solo pudieron mirar, atónitos, en la dirección en la que se había ido. Ahora, caminaba sola hacia el corazón de una inmensa oscuridad. Sin importar lo que le esperara allí, no retrocedería. Ese era el peso de su estrella y su destino como soldado. El bosque se hizo más denso. Catalina abandonó los senderos marcados y eligió la ruta más rápida y sigilosa. Se movía sin vacilar a través de pendientes escarpadas y matorrales espesos que solo los animales salvajes frecuentarían. No había un solo movimiento superfluo en su avance. Sus pies esquivaban ramas, sus manos se aferraban a las rocas, y todo su cuerpo, con el centro de gravedad bajo, minimizaba el ruido. Parecía una parte del bosque, en perfecta armonía con la naturaleza. La información de Torres era limitada, pero en su mente ya se había formado un mapa tridimensional del terreno. La orientación de las cumbres, el sonido de un arroyo en el valle, la dirección del musgo en los árboles, todo le servía para calcular constantemente su posición y la ubicación estimada de la mina. Era un GPS humano, forjado por décadas de entrenamiento de campo y experiencia en combate real. No fue difícil encontrar el camino de acceso. Aunque la maleza había crecido, cubriéndolo casi por completo, se podían distinguir las débiles huellas de vehículos y pisadas. Un cartel oxidado indicaba, propiedad privada, constructora Australesia. Más allá, un viejo alambrado rodeaba el perímetro. Parte de la cerca había sido cortada recientemente y luego atada de forma torpe. Era la ruta de entrada de los enemigos. En lugar de cruzar por el alambrado, Catalina optó por escalar un acantilado escarpado que se alzaba a un lado. Entrar por la puerta principal sería como anunciarse con un megáfono. Se aferró a las grietas de la roca, usando la punta de sus borceguíes como apoyo, y ascendió en silencio. La escalada en roca era un entrenamiento básico en las fuerzas especiales. Minutos después, llegó a la cima del acantilado, desde donde tenía una vista panorámica de todo el complejo de la mina abandonada. La escena le heló la sangre. Cerca de la entrada de la mina había un par de edificios en ruinas, una antigua oficina de administración y lo que parecía un depósito de materiales. Y patrullando el área, había hombres vestidos de negro. Eran 4. Llevaban lo que parecían fusiles de asalto, y sus movimientos eran ágiles y disciplinados. Sin duda, los mercenarios de los que había hablado Torres. Estaban a otro nivel, muy por encima de los matones callejeros. Catalina se pegó al suelo y contuvo la respiración. Si se hubiera enfrentado a ellos directamente, sin un arma de fuego, la habrían convertido en un colador en segundos. Comenzó a analizar sus patrones de patrulla, sus zonas de vigilancia y los puntos ciegos. Se movían en parejas, cubriéndose mutuamente las espaldas, siguiendo una ruta regular. Pero tenían una debilidad. Estaban concentrados en posibles intrusiones desde el exterior, desde el camino principal. Nunca imaginarían que alguien los estaba observando desde lo alto del acantilado. Un plan de acción se formó instantáneamente en su mente. Objetivo: rescatar al rehén. Evitar el combate directo a toda costa. Ruta de entrada: un conducto de ventilación. Una mina antigua como esa seguramente tendría múltiples pozos de ventilación o salidas de emergencia además del túnel principal. Desplazó la mirada, escudriñando el terreno alrededor de la mina. Y entonces lo vio. Detrás del edificio de oficinas, hábilmente oculto por unos arbustos, había un pequeño pozo vertical. Probablemente un conducto de ventilación. Comenzó a moverse de nuevo, desplazándose horizontalmente a lo largo del borde del acantilado, acercándose en silencio al pozo. Afortunadamente, la ruta de patrulla de los guardias no llegaba hasta allí. Apartó los arbustos y encontró un agujero estrecho, bloqueado por una reja de hierro. Era demasiado pequeño para que un hombre corpulento pasara, pero para su físico atlético, parecía posible. El problema era cómo quitar la reja. Sacó su navaja táctica de la mochila. Con la punta del cuchillo, comenzó a raspar los viejos y oxidados pernos que sujetaban la reja. Corroídos por décadas de lluvia y viento, se dieron más fácil de lo que esperaba.
pero el ruido era un problema. El más mínimo chirrido metálico la delataría. Arrancó un trozo de tela de su propia ropa y lo humedeció con el agua de su cantimplora. Dejó caer pequeñas gotas de agua en la unión de los pernos y la reja para que actuaran como lubricante. Luego, muy lentamente, milímetro a milímetro, aplicó fuerza para girar la reja. El tiempo pareció estirarse hasta el infinito. Toda su concentración estaba en la punta de sus dedos. Finalmente, con un pequeño clac, uno de los barrotes se soltó. Repitió el proceso con el otro. Ahora tenía un espacio lo suficientemente grande como para escurrir su cuerpo. Antes de deslizarse hacia la oscuridad, echó un último vistazo a la superficie. Los enemigos seguían su rutina. Catalina respiró hondo. A partir de ahora, tendría que confiar únicamente en sus sentidos en un espacio de oscuridad total y desconocido. El pozo vertical era más profundo de lo que parecía. Se descolgó con cuidado, aferrándose a las salientes de la pared. Desde abajo subía un aire húmedo y mohoso. Después de descender unos 10 metros, sus pies tocaron el fondo. En lugar de encender su linterna, esperó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Gracias a su entrenamiento especial, era capaz de distinguir los contornos de los objetos en entornos con muy poca luz. Poco a poco, la forma del túnel se hizo visible. Era un pasadizo estrecho que se ramificaba en todas direcciones como una telaraña. No había forma de saber cuál de ellos conducía al túnel principal. Se agachó y apoyó la mano en el suelo. Sintió el flujo del aire. Una corriente muy sutil venía de alguna parte. Era la prueba de que uno de los túneles conectaba con un espacio más grande. Comenzó a moverse en la dirección de la que venía el viento. El interior de la mina era inquietantemente silencioso. Solo se oían sus propios pasos y el goteo del agua desde las paredes. De vez en cuando, el aleteo de un murciélago le provocaba un sobresalto. Apretó con más fuerza su navaja táctica. Era su única arma. No supo cuánto tiempo caminó. A lo lejos, comenzó a ver una luz tenue. Y también escuchó voces humanas. Inmediatamente, se ocultó en un hueco de la pared. Eran dos voces. ¿El periodista ese todavía no abrió la boca? Es un hueso duro de roer. Lleva días sin comer y con varias palizas encima, pero cuando le preguntamos quién está detrás de él, no dice ni una palabra. Parece que quisiera llamar a su abogado. ¿Y los de arriba qué dicen? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener acá? Sería más fácil pegarle un tiro y enterrarlo. Parece que todavía le quieren sacar algo. Nos dijeron que lo mantuviéramos vivo hasta que averigüemos qué es esa prueba definitiva que dice que tiene. Por el contenido de la conversación, Mateo Ferreira seguía vivo. Y tenía en su poder alguna prueba crucial. Catalina sintió una mezcla de alivio y una responsabilidad aún mayor. Se acercó con más cautela en dirección a las voces. El estrecho túnel se abrió a un espacio amplio. Era una enorme caverna llena de vieja maquinaria minera oxidada. Y en el centro, atado a una viga de acero, había un hombre. Era Mateo Ferreira. Tenía la cara hinchada y los labios partidos. Su ropa estaba rasgada y cubierta de polvo, pero sus ojos aún brillaban. En ellos se veía una voluntad de resistencia inquebrantable. Vigilándolo había dos guardias. Estaban sentados junto a una pequeña fogata, charlando. Tenían pistolas en sus cinturones. Además de la patrulla exterior, había guardias en el interior. Catalina analizó la situación rápidamente. Un enfrentamiento directo era desfavorable. Estaba en una situación de 2 contra 1, y ellos estaban armados. Tenía que usar la oscuridad a su favor. El techo de la caverna estaba a varias decenas de metros de altura, cubierto de estalactitas y rocas salientes. Y entonces, sus ojos se fijaron en algo. Justo encima de la cabeza de los guardias, colgando de una vieja polea, había una enorme masa de cadenas de acero. Parecía un contrapeso utilizado en la minería,
un bloque de metal que debía pesar cientos de kilos. En silencio, comenzó a escalar la pared de la caverna. Como una araña, usó las grietas y salientes para acercarse al techo. Su objetivo era el viejo soporte que sujetaba la polea. Los guardias de abajo no se dieron cuenta de nada. No tenían idea de que, en la oscuridad sobre sus cabezas, una sombra de muerte se acercaba. Catalina llegó al soporte de la polea. Sacó su navaja táctica y comenzó a cortar la vieja soga que lo aseguraba. Poco a poco, fibra a fibra. Con cada hebra que se rompía, sentía una tensión que le cortaba la respiración. Finalmente, la soga estaba a punto de romperse por completo. Miró hacia abajo. Los dos guardias seguían junto al fuego. Era el momento. Con un último y decidido corte, partió lo que quedaba de la sota. ¡Cruac! Con un sonido espeluznante, la masa de cadenas comenzó su caída libre, rompiendo la oscuridad con un estruendo ensordecedor. ¡Cras! El sonido del impacto de las cadenas contra el suelo de roca fue como un trueno que sacudió toda la cueva. El choque de cientos de kilos de acero contra el suelo provocó una onda expansiva que rasgó el aire y levantó una enorme nube de polvo. Las llamas de la fogata se dispersaron en todas direcciones y los guardias se agacharon instintivamente. ¿Qué mierda fue eso? ¿Un derrumbe?, gritó uno de ellos, levantando la cabeza. Pero antes de que pudiera entender lo que pasaba, Catalina ya había aterrizado detrás de ellos. Había soltado las cadenas y, al mismo tiempo, había saltado, usando el ruido y el polvo como cobertura. Eran decenas de metros de altura, pero había amortiguado la caída rebotando un par de veces en salientes de la pared, aterrizando en el suelo con la agilidad silenciosa de un felino. En medio del polvo y la oscuridad, la figura de Catalina era fantasmal. Se acercó por la espalda al guardia más cercano. El hombre todavía estaba desorientado, buscando el origen del estruendo. El brazo de Catalina rodeó su cuello. El canto de su mano golpeó con precisión su arteria carótida. El hombre ni siquiera pudo gritar. Perdió el conocimiento y se desplomó. Marcos. ¿Qué pasa?, gritó el otro, dándose la vuelta. Lo que vio fue la silueta borrosa de su compañero cayendo y una figura extraña detrás de él. Entró en pánico e intentó sacar su pistola del cinturón. Pero Catalina fue más rápida. Con la punta del pie, levantó una piedra del suelo. La piedra voló y golpeó al hombre justo en el entrecejo. ¡Ah! El hombre gritó, llevándose las manos a la cara. En esa fracción de segundo, Catalina cerró la distancia. Su mano agarró la muñeca del hombre que sostenía la pistola. Le torció la articulación para que soltara el arma y, simultáneamente, le dio un rodillazo en el abdomen. El hombre cayó, indefenso. Catalina recogió la pistola del suelo. El tacto frío y pesado del metal. Un peso familiar que no sentía desde hacía mucho tiempo. Quitó el seguro y apuntó a la cabeza del hombre caído. «Móvete y te vuelo la cabeza». Su voz no tenía el más mínimo rastro de emoción. El hombre, entre el dolor y el pánico, se quedó inmóvil en el suelo. Toda la secuencia no había durado ni 10 segundos. Había aparecido como un relámpago y había neutralizado todo con una eficacia brutal. Catalina ató las manos y los pies de los dos hombres con unas cuerdas que ellos mismos llevaban. Al que había perdido el conocimiento le puso una mordaza. El otro, aunque consciente, estaba demasiado aterrorizado para hablar. Se acercó a Mateo Ferreira, que seguía atado a la viga. Él había presenciado toda la escena con una expresión de incredulidad. En medio de la más absoluta desesperación, había aparecido una salvadora, como un rayo de luz. No sabía quién era ni por qué había venido a rescatarlo. Catalina cortó las cuerdas con su navaja. Después de días atado, sus muñecas y tobillos estaban hinchados y amoratados. ¿Es usted Mateo Ferreira? Sí, soy yo. ¿Usted quién es?, dijo él, con la voz rota y seca.
Soy la general de brigada Catalina Rojas. Vengo de parte de su padre, el suboficial mayor Aníbal Ferreira. ¿De mi padre? Los ojos de Mateo se llenaron de confusión. Una vieja camarada de su padre. ¿O alguna otra conexión? Estaba perdido, pero sabía que no era momento para preguntas. Tenemos que salir de acá. ¿Puede caminar? Sí, creo que sí. Todavía aguanto. Mateo se levantó, tambaleándose. Días de hambre y palizas habían dejado su cuerpo maltrecho, pero su espíritu seguía intacto. Agarró una pequeña mochila de cámara que estaba a su lado. Tengo que llevarme esto. Toda la evidencia está acá adentro. Catalina asintió. Apuntó con la pistola al guardia consciente y le preguntó: ¿son los únicos que hay acá adentro? Aparte de la patrulla de afuera, hay más gente en los túneles. El hombre, aterrorizado, negó con la cabeza. No. Solo nosotros dos. La patrulla de afuera son 4 y nosotros 2. 6 en total. ¿Cómo es la estructura de la mina? ¿Hay otra salida? Por ese túnel. Si seguís derecho, hay una salida de emergencia que da al otro lado de la montaña. Pero debe estar derrumbada. Catalina no confió del todo en sus palabras, pero guardó la información. Ayudó a Mateo a ponerse de pie y le dijo: volvemos por donde entré. Tenemos que movernos rápido. La patrulla de afuera puede venir a hacer el relevo o darse cuenta de que algo anda mal. Los dos comenzaron a caminar hacia el oscuro túnel. Catalina sostenía a Mateo con una mano y la pistola con la otra, siempre alerta. Mateo, aguantando el dolor, se esforzaba por seguirle el paso. Justo cuando estaban por entrar en el pasadizo estrecho, un temblor recorrió toda la cueva. ¿Rumble? Al principio fue una vibración leve, pero se fue intensificando. Del techo empezaron a caer polvo y pequeñas piedras. ¿Qué? ¿Qué es eso?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. El rostro de Catalina se endureció. ¿Será por el impacto de antes? El viejo túnel no está aguantando. ¿Se derrumba? Corre. Apenas terminó de hablar, un estruendo ensordecedor resonó y el techo de la caverna que acababan de abandonar comenzó a colapsar. Rocas enormes cayeron, sepultando a los guardias y la fogata. La entrada al túnel de ventilación por el que ella había entrado quedó bloqueada en un instante por una montaña de escombros. «Mierda», maldijo Catalina. La ruta de escape estaba cortada. Ahora solo quedaba una opción, la incierta salida de emergencia al otro lado de la montaña de la que había hablado el guardia. Las vibraciones continuaban. Todo el túnel temblaba como si fuera un tubo gigante, y de las paredes seguían cayendo cascotes. El terror de ser enterrados vivos era abrumador. «Reaccioná, Mateo. No podemos morir acá», le gritó Catalina, dándole una palmada suave en la mejilla. Encendió su linterna frontal, iluminando el camino. Ante ellos se abría un túnel que se perdía en la oscuridad. No sabía si era un camino hacia la esperanza o hacia la desesperación. Por allá. Corre. Los dos empezaron a correr desesperadamente hacia la oscuridad. Detrás de ellos, el sonido del mundo derrumbándose los perseguía. Su destino ahora dependía de este laberinto de túneles viejos e inestables. Acababa de comenzar una huida desesperada por sobrevivir. El estruendo los perseguía por la espalda. Catalina y Mateo corrían a través de una oscuridad que parecía no tener fin, con solo el estrecho círculo de luz de la linterna frontal como guía. Los viejos puntales de madera crujían, amenazando con ceder en cualquier momento, y del techo caía una lluvia constante de tierra y piedras. Un mal paso, un segundo de retraso, y quedarían atrapados para siempre en esa tumba subterránea. La respiración de Mateo se volvió un jadeo agónico. Días de cautiverio y tortura habían agotado sus reservas de energía. Cuando sus piernas flaquearon, Catalina lo sujetó con firmeza.
un poco más. Si nos detenemos ahora, estamos muertos. Su voz, nítida a pesar del caos, se clavó en los oídos de Mateo. Su brazo fuerte era el único ancla que lo mantenía cuerdo. Él apretó los dientes y forzó a sus piernas doloridas a seguir moviéndose. Pensó en su hermano, en su padre que se había quedado solo. Y pensó en la misión como periodista, en la necesidad de sacar a la luz las pruebas que había conseguido con tanto esfuerzo. Esa idea fue el último combustible que le quedaba. El túnel era un laberinto. Cada vez que aparecía una bifurcación, Catalina se detenía un instante, analizando la corriente de aire y las marcas en el suelo. Su instinto animal era la única brújula que tenían. Por acá, decía sin dudar, eligiendo un camino y reanudando la carrera. No supo cuánto tiempo corrieron. El ruido del derrumbe a sus espaldas comenzó a disminuir. Parecía que habían escapado de lo peor, pero no podían relajarse. Seguían atrapados en un laberinto a cientos de metros bajo tierra. Se detuvieron un momento para recuperar el aliento. Catalina, pistola en mano, no bajó la guardia, mientras Mateo se apoyaba contra la pared, jadeando. ¿Estás bien? Sí. Gracias a vos. De verdad. Gracias. Todavía no terminamos. Tenemos que salir de acá. Catalina barrió los alrededores con la luz de su linterna. Estaban en un espacio relativamente amplio, con un viejo armario metálico y herramientas de minería esparcidas por el suelo. Parecía un antiguo lugar de descanso para los mineros. Y allí, encontró una pista de esperanza. En la puerta del armario, dibujado con tiza, había un mapa tosco de toda la mina. Lo estudió rápidamente. La mayoría de los túneles estaban marcados como sin salida o derrumbados. Pero al final del camino que estaban siguiendo, había una salida marcada como salida de emergencia 3. Era la que había mencionado el guardia. Lo encontré. Si seguimos por este camino, hay una salida. La esperanza renovó sus fuerzas. Siguieron el mapa durante un rato más, hasta que un enorme socavón les cortó el paso. El suelo del túnel se había hundido, creando un abismo de decenas de metros de profundidad imposible de cruzar. Mierda. Esto no estaba en el mapa. Por primera vez, una sombra de frustración cruzó el rostro de Catalina. Estaban demasiado lejos para dar la vuelta, y no había otra ruta. El abismo oscuro parecía querer tragarse su última esperanza. Mateo se sintió derrotado. Pensó que era el fin. Pero Catalina no se rindió. Iluminó el otro lado del abismo con su linterna. La distancia era de unos 10 metros. Y entonces, sus ojos brillaron. A media altura del acantilado opuesto, sobresalía un trozo de una vieja vía de vagoneta. Hay una forma, dijo. Comenzó a reunir viejas sogas y tubos de metal que había por el suelo. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Vamos a improvisar un puente. Mateo, ata esta soga a ese gancho de metal que está en la pared. Lo más fuerte que puedas. Catalina ató el otro extremo de la soga a un tubo de metal, creando una especie de gancho de agarre. Respiró hondo y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el otro lado. Tras varios intentos fallidos, un sonido metálico, clang, confirmó que el gancho se había aferrado a la vía de la vagoneta. Listo. Ahora, una precaria soga unía los dos lados del abismo. Vamos a cruzar por esta soga. Yo iré primero para asegurar el otro lado. Espere. ¿Cruzar por ahí? Esa soga aguantará nuestro peso. Mateo estaba aterrado. Debajo, solo había oscuridad. Una caída sería mortal. Tiene que aguantar. No hay otra opción. Confíe en mí y sígame. Puede hacerlo. La mirada de Catalina era inquebrantable. Esa certeza absoluta logró calmar un poco el pánico de Mateo. Sin dudarlo, Catalina se colgó de la soga. Con la fuerza de sus brazos entrenados,
Soportó su propio peso sin esfuerzo y comenzó a avanzar hacia el otro lado con una habilidad asombrosa, como una acróbata de circo. Cuando llegó sana y salva, aseguró la soga de nuevo y gritó: «Ahora es tu turno, Mateo. No mires para abajo». Concentrad solo en la soga y en mi voz. Con manos temblorosas, Mateo se agarró a la soga. El corazón le latía desbocado. Cerró los ojos con fuerza y se dejó caer, colgando de la cuerda. Sintió que sus brazos iban a desgarrarse. Pero apretó los dientes y avanzó, centímetro a centímetro. La voz de Catalina no dejaba de animarlo. «Lo estás haciendo bien. Ya casi llegas. Un poco más». Finalmente, su mano tocó tierra firme. Se desplomó en el suelo, sin aliento, empapado en sudor. «Lo lograste», dijo Catalina, dándole una palmada en el hombro. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Superado el obstáculo, reanudaron la marcha. Poco después, un olor a tierra húmeda y aire fresco llegó a sus fosas nasales. «Ese olor», exclamó Mateo. Al final del túnel, se filtraba una tenue luz de luna. Era la salida. Con sus últimas fuerzas, caminaron hacia la luz. Apartaron los matorrales que cubrían la estrecha abertura y salieron al exterior. Lo que los recibió fue el aire frío de la noche y un cielo cuajado de estrellas. Finalmente, habían escapado de la mina infernal. Mateo se dejó caer al suelo, mirando al cielo y respirando profundamente. Sintió la vida en cada poro de su piel. Se giró para mirar a Catalina, que estaba de pie bajo la luz de la luna. Parecía una figura de otro mundo. «Gracias. Le debo la vida». Catalina negó con la cabeza. «No. En todo caso, yo he pagado una pequeña parte de la deuda que tengo con su hermano». Sacó su comunicador. Por suerte, tenía señal. «Tigre, aquí Pantera. Rehén rescatado con éxito. Salimos por la salida de emergencia 3, en la ladera opuesta de la montaña. Solicito evacuación por helicóptero». «Recibido, Pantera». «Bien hecho. Envío un helicóptero de búsqueda de inmediato. Mantenga su posición». La promesa de ayuda era un alivio, pero Catalina no bajó la guardia. Aún podían estar en territorio enemigo. «Ya casi terminamos. Pero no estaremos a salvo hasta que llegue el helicóptero. Un último esfuerzo». Mateo asintió y abrió la mochila de su cámara, que había protegido con su vida. Sacó una pequeña tarjeta de memoria y una libreta de notas manchada de sangre y tierra. «Aquí está todo. Vídeos de constructora austral enterrando los residuos tóxicos, grabaciones de testimonios de implicados, y una copia de sus libros contables con los sobornos. En la cima de este cartel está el diputado nacional Ricardo Valente». ¿Ricardo Valente? Un político de peso pesado de uno de los partidos mayoritarios, un hombre influyente cuyo nombre incluso sonaba para futuras candidaturas presidenciales. Al oír su nombre, Catalina comprendió la verdadera magnitud del asunto. No era un simple caso de corrupción local. Era un crimen de poder que podía hacer temblar los cimientos del país. Supo que a partir de ahora, tendría que luchar contra un dragón. El sonido de unas hélices rompió el silencio de la noche. Un helicóptero de transporte del ejército apareció en el cielo, barriendo el bosque con su reflector. No había un lugar claro para aterrizar, así que se mantuvo suspendido en el aire y del descendieron cuerdas. Eran los miembros de la gendarmería que habían llegado primero. Soldados vestidos de negro y con pasamontañas descendieron con agilidad y aseguraron el perímetro en segundos. Se acercaron a Catalina, la saludaron con un gesto militar y comprobaron el estado de Mateo. Todo se desarrolló con una eficiencia impecable. «Mi general, nos alegra verla a salvo», reportó el jefe del equipo. Catalina asintió y preguntó: «¿Novedades de la entrada principal de la mina?». Cuando llegamos, los 4 guardias del exterior ya habían huido.
La entrada de la mina está completamente derrumbada. Es imposible acceder. Damos por hecho que no hay supervivientes. Catalina guardó silencio por un momento. Los 2 guardias que había dejado en la caverna habían quedado sepultados. Eran enemigos, pero no pudo evitar sentir un regusto amargo. Pero no era momento para sentimentalismos. Del helicóptero bajó una camilla y Mateo, tras recibir los primeros auxilios de un médico militar, fue subido a la aeronave. Mientras se lo llevaban, hizo un gesto de agradecimiento a Catalina. Ella le respondió con un leve asentimiento. Justo cuando Catalina se disponía a subir al helicóptero, sonó su teléfono satelital. La llamada era de la secretaría privada del ministro de Defensa. Un mal presentimiento la invadió. General Rojas. Rojas, habla el secretario del ministro. ¿Se puede saber qué está haciendo? Me llega un informe de que ha movilizado tropas en una zona civil y ha utilizado armas sin autorización. ¿Es eso cierto? La voz al otro lado era tensa y enojada. La situación era crítica. La vida de un rehén estaba en peligro y confirmé en el terreno la connivencia entre policías corruptos y el crimen organizado. Presentaré un informe completo a mi regreso. ¿Informe? ¿Qué informe ni qué 8 cuartos? Cancele todas las operaciones de inmediato y retírese de la zona. Es una orden directa del ministro. Cancelar la operación. Pero si acabamos de empezar a desentrañar el caso. Hay un político de alto nivel implicado. No podemos tapar esto. ¿Se refiere al diputado Valente? Cuando el secretario pronunció ese nombre, el corazón de Catalina se heló. Significaba que la presión ya había llegado a las más altas esferas del ministerio. Así que ya lo sabe. Rojas, las cosas no son tan simples. Valente es miembro de la Comisión de Defensa del Congreso. Es uno de los que decide nuestro presupuesto. No busque más quilombo y vuelva. Enterraremos este asunto discretamente. No puedo hacerlo, dijo Catalina, tajante. ¿Qué? No puedo obedecer una orden que me pide encubrir un crimen que amenaza la vida y la seguridad de los ciudadanos por motivos políticos. Soy una soldado. Mi lealtad es a la nación y a su gente, no a un político. Mujer, está cometiendo un acto de insubordinación. Quiere tirar su carrera a la basura. La voz del secretario se convirtió en un grito. Pero Catalina no se inmutó. El protocolo establece que si las comunicaciones con el mando superior se interrumpen durante una operación en zona hostil, el comandante en el terreno tiene la autoridad para continuar la misión bajo su propio criterio. Y yo considero que estoy en combate contra un enemigo que amenaza la seguridad de la nación. Lo lamento, pero la comunicación se está cortando. Catalina cortó la llamada unilateralmente. Era una afrenta directa, una rebelión. Se estaba jugando toda su carrera militar. El jefe del equipo de gendarmería, que la observaba, le preguntó con cautela. «¿Mi general, está segura?» «No lo estoy. Pero es lo que hay que hacer», en lugar de subir al helicóptero, le dio una orden. «Usted y su equipo trasladen al periodista Ferreira a un hospital militar seguro. Protejan su vida a toda costa. No dejen que nadie se le acerque, especialmente nadie de la policía provincial. No confíen en ellos. Yo me quedaré aquí para asegurar más pruebas. Pero mi general, sola es muy peligroso. Es una orden. Muévase». El jefe del equipo no se atrevió a discutir. Saludó y subió al helicóptero. La aeronave se elevó, levantando un vendaval, y desapareció en la noche. En la quietud del bosque, Catalina se quedó sola. Ahora, sin el apoyo oficial del ejército, tendría que enfrentarse a un poder inmenso. Guardó en su uniforme la tarjeta de memoria y la libreta de Mateo. Eran sus únicas armas. Comenzó a caminar de regreso hacia la entrada principal de la mina. Aunque estuviera derrumbada, los alrededores debían estar llenos de rastros del vertido ilegal. Durante toda la noche, rastreó el área.
y lo encontró. Bajo un camuflaje de tierra y vegetación, descubrió cientos de barriles de residuos tóxicos. Un hedor nauseabundo flotaba en el aire. Las etiquetas de peligro en los barriles eran inequívocas. Era la prueba definitiva que vinculaba a Constructora Austral, por extensión, a Valente. Fotografió toda la escena con su celular. Al amanecer, había terminado de reunir las pruebas. Ahora solo quedaba decidir cómo dar a conocer todo esto al mundo. Bajó de la montaña. En el camino que conducía a la ciudad, se encontró con una docena de patrulleros de la policía que le bloqueaban el paso. Estaban formados a ambos lados de la ruta, como si recibieran a un general victorioso. Pero en sus rostros no había bienvenida, solo una hostilidad gélida. De entre los autos, un hombre se adelantó. Era el jefe de la policía de la provincia. General de brigada Catalina Rojas. Queda usted detenida por abandono de servicio, agresión a la autoridad y uso ilegal de armas de fuego. Tras la declaración del jefe, decenas de policías la rodearon. Estaba en el ojo del huracán, completamente sola. Decenas de policías rodearon a Catalina. Sus miradas eran frías, sus manos cerca de las cartucheras de sus pistolas. La tensión era palpable. El jefe de la policía provincial, con los brazos cruzados, la miraba con una expresión de triunfo. Entregue sus armas y ríndase, general. Si se resiste, tengo autorización para disparar. En su voz no había rastro del nerviosismo del comisario Ortiz. Estaba henchido de la arrogancia de quien se siente respaldado por el poder. Era evidente que había recibido garantías del diputado Valente. Catalina levantó las manos lentamente. Pero no era un gesto de rendición. De su bolsillo sacó la libreta de notas de Mateo y la tarjeta de memoria. ¿Es por esto? No. Su voz era serena, pero resonó con una fuerza que silenció todo a su alrededor. Aquí adentro está la verdad que tanto quieren ocultar. El diputado Valente, Constructora Austral y toda la red de corrupción que los incluye a ustedes. Todas las pruebas están aquí. El rostro del jefe de policía se contrajo por un instante. Intentó mantener la compostura, pero Catalina vio el ligero temblor en sus ojos. No sé de qué habla. Entregue esa supuesta evidencia y sométase al arresto. ¿Cree que se la voy a dar así nomás? Catalina sonrió con ironía. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó su celular y comenzó una videollamada. Ricardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. En la pantalla apareció un hombre de mediana edad con anteojos. Detrás de él se veía el ajetreo de la redacción de un canal de noticias. Catalina, ¿qué sorpresa? ¿Qué es esa pinta? Pareces salida de una guerra. Algo parecido. Estoy por mostrarte algo muy interesante. ¿Tenés espacio para transmitirlo en vivo? Ricardo Fuentes era el productor ejecutivo del programa de periodismo de investigación más influyente de Argentina. Había conocido a Catalina años atrás, durante la producción de un documental sobre su unidad, y sentía un profundo respeto por su integridad. Catalina giró la cámara del celular y mostró a los policías que la rodeaban. ¿Qué está pasando ahí, Catalina? La voz de Ricardo se volvió seria. Estoy en la provincia de Córdoba. La policía local está intentando arrestarme ilegalmente para impedir que denuncie una red de corrupción masiva. Y en mis manos tengo la prueba definitiva de sus crímenes. El rostro del jefe de policía se volvió ceniciento. La idea de que esa escena pudiera estar saliendo en vivo para todo el país lo aterrorizó. Corte esa comunicación ahora mismo. Gritó, pero Catalina lo ignoró. Levantó la tarjeta de memoria en alto. Ricardo, voy a empezar a revelar el contenido de esta tarjeta. Si algo me pasa, o si esta prueba desaparece, todo el país sabrá quién está detrás. Dejó el celular en el suelo, ajustando el ángulo para que la cámara capturara bien la escena. Luego, abrió la libreta de notas y comenzó a leer, con voz lenta y potente. Durante los últimos años, la empresa constructora Austral
en el marco del desarrollo de un complejo turístico, ha enterrado ilegalmente miles de toneladas de residuos peligrosos en una mina abandonada en el Cerro Champaquí. En este proceso, la policía de la provincia, utilizando la banda delictiva Los del Zanjón, ha controlado la zona, amenazado y agredido a los vecinos que se oponían, participando activamente en el delito. Su voz, amplificada por el altavoz del celular, resonaba en el silencio de la mañana. Los policías no sabían qué hacer, se miraban unos a otros. Si se abalanzaban sobre ella, su imagen quedaría grabada para siempre. Estaban atrapados. En la cima de esta red de corrupción se encuentra el diputado nacional Ricardo Valente. Valente recibió cientos de millones de pesos en sobornos de Constructora Austral. A cambio, facilitó permisos y licencias, y usó su influencia para garantizar la impunidad de la empresa ante los organismos de control y la policía. En esta libreta se detallan los números de sus cuentas offshore y el flujo de dinero. Al revelar la información más comprometedora, el jefe de policía perdió la razón. Disparen. Tírenle a esa mujer. Ante su grito, algunos policías levantaron sus armas, pero ninguno se atrevió a apretar el gatillo. Disparar a una general del ejército desarmada, frente a una cámara que transmitía en vivo, era suicida. Fue en ese preciso instante cuando, desde la cima de la colina, varios autos negros sin identificación bajaron a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Atravesaron el bloqueo policial y rodearon a Catalina, frenando bruscamente. Las puertas se abrieron y de ellos descendieron hombres de traje, robustos. En sus solapas llevaban la insignia de la Gendarmería Nacional, División de Investigaciones Complejas. El hombre que iba al frente se acercó al jefe de policía y le mostró su identificación. Comandante principal de la Gendarmería Nacional. División de Asuntos Internos. A partir de este momento, este caso queda bajo nuestra jurisdicción exclusiva. Ordene a sus hombres que se retiren y entreguen todo el material relacionado con la investigación. El jefe de policía estaba atónito. ¿Ustedes? ¿Qué hacen acá? A petición de la general Rojas, hemos estado monitoreando todas las comunicaciones en esta zona desde anoche. Escuchamos perfectamente la conversación que tuvo con el diputado Valente, jefe. Queda detenido por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. 2 agentes de gendarmería se acercaron al jefe y le pusieron las esposas. El juego había terminado. Catalina, por fin, relajó la tensión y esbozó una leve sonrisa. Había desafiado al ministerio, sí, pero al mismo tiempo había activado un canal de confianza alternativo. El comandante de gendarmería era un viejo compañero de armas, un hombre con el que había compartido misiones de vida o muerte. Él había elegido la justicia por encima de la presión política. La videollamada con Ricardo Fuentes seguía activa. Toda la dramática escena había sido capturada. Ricardo, ahora empieza lo bueno. Te paso todo este material. Hacelo público. Catalina recogió el celular del suelo mientras los agentes de gendarmería la escoltaban. El contraataque había comenzado. La verdadera guerra contra el poder corrupto estaba a punto de empezar. El programa de Ricardo Fuentes se emitió esa misma noche en una edición especial de urgencia. Las pruebas que Catalina había arriesgado su vida para conseguir se difundieron por todo el país. La verdad oculta tras el hermoso paisaje de las sierras cordobesas, las imágenes del vertido de residuos tóxicos, sacudieron a la nación. La indignación fue masiva. Al día siguiente, todos los titulares hablaban del Valente Gate. La conexión entre el diputado, Constructora Austral y la policía provincial quedó expuesta. La presión pública fue tan abrumadora que la justicia tuvo que actuar con una celeridad inusitada. Ricardo Valente intentó defenderse, acusando a Catalina de ser una militar golpista y de inventar una conspiración política. Pero la evidencia era irrefutable. El testimonio de Mateo Ferreira, ya recuperado en un hospital militar, fue demoledor. El Congreso le quitó los fueros y la Policía Federal lo detuvo en su lujoso departamento de Puerto Madero. Su carrera política se había acabado.
El juicio fue un escándalo nacional. La investigación reveló una red de corrupción que salpicaba a jueces, empresarios y otros políticos. Valente fue condenado a cadena perpetua por asociación ilícita, cohecho y tentativa de homicidio. La constructora austral fue intervenida y sus directivos también recibieron largas condenas. Mientras tanto, Catalina enfrentó un consejo de guerra por insubordinación. El caso dividió al ejército y al país. Para muchos, era una heroína que había honrado su juramento. Para otros, una oficial que había violado la cadena de mando. En su defensa, ante el tribunal militar, pronunció un discurso que quedaría en la historia. Desobedecí una orden, es cierto. Pero mi primera orden, la que juré ante la bandera, es defender a la patria. Y la patria no es un gobierno de turno ni un político poderoso. La patria son los ciudadanos, la tierra, la justicia. Y cuando una orden te obliga a traicionar ese juramento, la verdadera lealtad consiste en desobedecer. Sus palabras resonaron profundamente. Tras una larga deliberación, y bajo una inmensa presión social, el tribunal la absolvió. El veredicto fue celebrado como un triunfo de la justicia sobre la burocracia y la corrupción. Los meses pasaron. La mina en el Champaquí comenzó un lento proceso de saneamiento. Mateo Ferreira se convirtió en un referente del periodismo de investigación. Aníbal Ferreira, su padre, encontró algo de paz, creando una fundación para ayudar a las víctimas de la contaminación ambiental en honor a sus dos hijos. Catalina volvió a su trabajo. Las miradas habían cambiado. La admiración había reemplazado el recelo en muchos de sus camaradas. Se le encomendó la tarea de reformar el entrenamiento de las fuerzas especiales, haciendo hincapié no solo en la técnica de combate, sino en la ética y el espíritu de servicio. Un día, en un raro momento de calma, volvió sola al cerro Champaquí. El aire era puro de nuevo. El viento soplaba limpio. Se detuvo en la cumbre y miró el horizonte. Su guerra personal había terminado, pero sabía que la batalla por la integridad de su país era constante. En ese momento, su teléfono satelital sonó. Una nueva crisis en una frontera lejana. Una nueva misión. Una nueva amenaza para la nación. Sin dudarlo, respondió. General Rojas. A la orden. Colgó, dio una última mirada a las montañas que habían sido testigos de su lucha, y se dio la vuelta.